Gente, buen día, buen día. Feliz el lunes 17 de junio. Que la gracia de nuestro Dios, la presencia, iba a decir, de nuestro Dios, eh, sea una realidad esta mañana en sus vidas. Qué bueno que usted se prepara para el día de hoy, pero primero se sienta con nosotros para compartir nuestro tiempo de esperanza. Que el Dios del cielo les bendiga de forma poderosa. Sandra, y que tú experimentes esa presencia de Dios en el día de hoy, guiándote durante durante todo este tiempo. Así que todos y todas sean bendecidos. Recuerde que nuestro Dios nos ama sobremanera y nuestro Dios quiere que nos vaya bien y que tengamos una experiencia poderosa con el dueño de la vida. Así que usted a ponerle todo el empeño a este tiempo, a ponerle todo el deseo a este tiempo, pero sobre todas las cosas a buscar de esa presencia hermosa de nuestro Dios, ese rostro poderoso de nuestro Dios. Y siempre a permitir que esa experiencia se traduzca en bendición para su vida y la vida de los suyos. Así que usted siga hacia adelante poniendo ese empeño a vivir con fuerza. Recuerde que el Señor quiere bendecir su vida y la vida de los suyos. Así que usted a ponerse en las manos de Dios en el día de hoy. Vamos a pedirle a Alma que se acerque para que nos dé una palabra de saludo y también nos lleve inmediatamente ante la presencia de Dios en oración. Alma, Dios te cuide. Que la paz y el amor de Jesucristo esté con cada uno de ustedes, llenándoles de mucha alegría y gozo. Sobre todas las cosas, gozo y alegría. Vamos. Oremos, eterno y Padre Celestial, te damos gracias, Jesús. Gracias, buen Dios. Día. Sí, mi Dios. Gracias porque podemos confiar sí, en Jesús, ti, tú eres grande, tú mi nos Dios. trazas el camino al cual hemos de caminar en confianza. Sí, ayúdanos a seguir hacia adelante, siempre cogidos de tu mano. Bendice a todas las personas que nos escuchan. Mira sus vidas, Señor, sus peticiones, para que tú, Señor, estés al pendiente de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que siempre el Señor esté ahí pendiente de nosotros. En el nombre del Señor es el tema de hoy. En el nombre del Señor. Y quiero enmarcarlo en en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versos 38 al 40, y luego saltamos al 45. Primera de Samuel 17, versos 38 al 40, y luego tomamos el 45. Y dice la versión viviente. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se la puso, se ciñó la espada y probó a dar unos pasos, pero nunca antes él había vestido con algo semejante. No pudo andar en todo esto. Le dijo a Saúl: no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Esto es una linda palabra, es una linda historia. Usted conoce la historia de rabo a cabo, porque es una historia que desde pequeño nos están enseñando en la escuela bíblica, y nos están enseñando las láminas del gigante Goliat y el joven David, ¿no? Y nos narraron de miles maneras la historia de David y Goliat, ¿no? En términos de pequeñito y de grande. Y está bien, ¿no? Esa es parte de la pedagogía de la iglesia para ir instruyendo a los niños en la dinámica bíblica, ¿no? El problema está en que en ocasiones le enseñamos tanta alegoría y tanta suposiciones que luego de adultos se les complica entender
y aceptar la versión o la interpretación correcta de los textos bíblicos. Vamos a ver cómo lo vamos resolviendo, ¿no? Pero aquí estamos, gente, una mañana más de nuestro tiempo de esperanza. Esta mañana quiero que miremos esa historia, ese momento que me parece a mí que es uno de los momentos más dinámicos de la vida de David, ¿no? Cuando se enfrenta a Goliat. Así que les invito a que lean con mucho cuidado y con mucho detenimiento la lectura bíblica de esta mañana y miremos varias cosas. Yo les quiero resaltar algunas y usted luego entonces cuando haga su lectura con más calma pues puede mirarlo de otra manera. Dice que el rey Saúl le dio una armadura a David y David se ciñó con la armadura, la espada sobre la armadura, se puso el camisón de metal e intentó caminar, pero no pudo dar ni un paso. Y luego entonces a punto seguido le dice que él no estaba entrenado para esto, o sea, no estaba entrenado para la guerra, no estaba entrenado para usar ese tipo de armamento, ¿no? Y luego entonces dice que tomó su bastón y su bolsa de pastor, a lo que él estaba ya acostumbrado, de lo que él sabía manejar. Y obviamente ese bastón y esa bolsa de pastor para David tenía cantidad de memoria, cantidad de recuerdos de su experiencia en el campo cuando pastoreaba ovejas. Y David sabía usar el bastón y sabía usar la bolsa pastoril o la honda en este caso, ¿no? Así que de eso sí él sabía. Entonces luego comparte una de las grandes confesiones que registra el Antiguo Testamento, que me parece que es una confesión que nosotros también deberíamos usar más y tener más a la mano cuando enfrentamos gigantescas pruebas en nuestras vidas. David le dice al gigante Goliat, vengo a ti en nombre del Señor Todopoderoso. Vengo a ti en nombre del Señor Todopoderoso. El Dios de los ejércitos de Israel, le dice David a Goliat. Sin embargo, la mayoría de nosotros no vamos a enfrentar situaciones o no las enfrentamos en el nombre de nuestro Dios. Siempre las queremos enfrentar por nuestra propia voluntad y con nuestra propia fuerza. De hecho, mucha gente se va a la tumba sin haber conocido realmente a Dios y sin haber conocido realmente el poder extraordinario de nuestro Dios, sin haber conocido al único que es capaz de cambiar esa realidad. De manera inconsciente vivimos una vida de otras personas, o al menos vivimos de acuerdo a las expectativas de otras personas. Y cuando digo que vivimos la vida de otras personas, es porque vivimos de acuerdo a esas expectativas de esas personas. Porque cuando nosotros vivimos de acuerdo a las expectativas de esa persona, no estamos viviendo nuestra vida, estamos viviendo la vida de ellos o de ellas. O por lo menos ellos intentan que nosotros vivamos su vida por las expectativas que tienen de nosotros. Y no puede ser de esa manera. Nosotros no podemos vivir, o usted no puede vivir, tratando de llenar las expectativas de otras personas. Usted tiene que vivir llenando su propia expectativa, viviendo quién es usted realmente y acercándose en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Dios, para vivir la vida con dignidad y con fuerza. Pero no podemos pasarnos la vida viviendo con las expectativas de otras personas, porque nos vamos a frustrar, tanto nosotros como las otras personas, porque muy probable no alcancemos las expectativas que tienen las otras personas. Dicho sea de paso, cuando nosotros no alcanzamos las expectativas de otra persona, terminamos siendo maltratados, terminamos siendo señalados y acusados por esas personas, porque no alcanzamos o no logramos vivir como esas personas quieren.
y tienen todo un prejuicio de cómo deberíamos vivir la vida, ¿no? Tenemos prejuicio de cómo debe vivir un pastor, o tenemos prejuicio de cómo debe vivir un hijo, y así sucesivamente. Y por más que hacemos, llenar expectativas de otros es complicado. Por eso es importante vivir nuestra propia vida. Estamos tan acostumbrados a vivir las expectativas de otros que olvidamos de ser nosotros mismos. Y nos parece imposible saber dónde comenzar a vivir uno mismo. Esa me parece que la experiencia de David, el rey Saúl, le da todo un equipo para que vaya a enfrentar al gran gigante. Eran las expectativas. Pero David no llena esas expectativas. Y lo intenta, ¿no? Lo intenta, pero entiende que no alcanza a esas expectativas. Dice que no podía dar ni un paso. Entonces decide no ponerse la armadura. Decide no seguir la expectativa que tenían de él. Y simplemente vive como él sabe vivir. Vive como pastor. Y es ahí donde toma su bastón de pastor, su bolsa de pastor, su onda de pastor, y con eso que conoce, con eso que sabe, con eso que es él, va a enfrentar al gigante. De hecho, en la confesión, perdón, lo que dice es precisamente eso: yo vengo tal y cual soy, pero vengo en el nombre de Dios Todopoderoso. Vengo en el nombre de Dios Todopoderoso. En estos días he estado leyendo a Thomas Merton por algunas tareas que tengo que hacer, y descubrí en la lectura que estoy haciendo lo que con tanta frecuencia nosotros hacemos ante esa realidad. Dice Thomas Merton, yo agoto mi vida en los afanes, por los placeres, por el poder, por el honor, por el conocimiento, por el amor, para revestir el falso yo, dice Thomas Merton, para revestir ese falso yo, ese egoísmo. Y nos envolvemos a punta en una experiencia de los demás, y nos cubrimos con placeres y con gloria, como vendaje, a fin de hacernos visibles, porque pensamos que a través de eso es que nos hacemos visibles ante uno mismo y ante el mundo, como si fuéramos un cuerpo invisible que necesitamos hacer presencia para que se nos note que estamos ahí, que solo puede ser y volverse visible cuando algo visible cubre nuestras vidas y sucede en nuestras vidas. Pero no hay sustancia. El problema, afirma Thomas Merton, que no hay sustancia alguna debajo de las cosas de las cuales estoy revestido, de lo que estoy tratando de aparentar, de las expectativas que estoy tratando de llenar. Estoy vacío, y mi estructura de placer y ambiciones no tiene ningún fundamento, no lo puede tener porque estoy vacío. Y cuando haya desaparecido, no va a quedar en mí nada más que mi propia desnudez, mi vacío, mi falsedad. Cierro la cita de Merton. Cuando yo trato de no vivir mi vida y vivir la vida desde la perspectiva de los demás. Al principio del camino, gente, que debemos andar para quitarnos, lo que tenemos que hacer es como David, que se quitó toda aquella armadura, que se quitó todo aquello que no lo definía, que se quitó todo aquello que no le permitía caminar o que no le permitía ser él mismo. Y dice el texto bíblico que intentó ponerse la armadura, que intentó ponerse el pecherín, que intentó ponerse la espada, pero no dio un paso, no podía caminar. Entonces se tuvo que quitar todo aquello de encima, todas las capas que se había puesto, para entonces enfrentar el gigante. Y sucede también, nosotros también debemos quitarnos todas las capas de falsedad, que posiblemente es muy duro, ¿no? Tratando de quitar todas las capas de falsedad y vivir finalmente de lo que es uno, vivir tal y cual es uno, y no vivir llenando las expectativas de los demás, porque cuando tratamos de llenar las expectativas de los demás es una locura.
Es una locura porque no vamos a nunca llenar las expectativas de los demás. Por eso es importante vivir tal y cual somos. Dice David en la lectura de hoy que se quitó todo aquello que no lo definía y tomó lo que era de él, tomó la experiencia, tomó su vida, el bastón, la bolsa de pastor, su onda, las 5 piedras, y enfrentó al gigante tal y cual era, con la única diferencia que lo enfrentó en el nombre del Señor. Y me parece que nosotros deberíamos hacer lo mismo en esta mañana, porque hay alrededor y dentro de nosotros es una poderosa fuerza definitivamente que puede asfixiar el proceso cuando nosotros tratamos de llenar expectativas de los demás y no vivir nuestra propia vida. Así que cuando David dice, yo vengo a ti, no con espada, no con armadura, no con ninguna de esas cosas, yo vengo en el nombre del Dios del universo, que ha hecho hogar en mí y que está en mí. En el nombre de ese Dios es que yo vengo a enfrentarse. Mira, vaya usted a Juan capítulo 14, verso 23, y nos ha dado también, dice Juan, la misma gloria que le dio a Jesús, lo afirma en el 17:21. Entonces, el Dios del universo ha hecho hogar en nosotros, está en medio nuestro, como lo afirma Juan en el capítulo 14, verso 23. Permítanme hacerle en esta mañana una pregunta que me parece que cabe en este momento. ¿Cuál podría ser esas capas de falsedad o esos vendajes que nos ponemos, que debemos quitarnos en esta mañana? ¿Qué capa de falsedad debemos quitarnos? ¿Qué vendaje nos debemos quitar que está limitando lo que somos nosotros frente a la presencia de Dios? Porque me parece que hoy Dios nos está invitando a que nos quitemos de encima todo aquello que no nos deja caminar, aquello que pesa mucho, aquello que no nos define, aquello que nos limita a caminar, como le pasó a David. David recibió de Saúl todo el armamento, lo puso, lo probó, trató de caminar, no pudo caminar. Y cuando uno no puede caminar, uno tiene que empezar a reflexionar qué es lo que me impide caminar, qué es lo que no me está dejando caminar con libertad. Y dice que empezó a quitarse todo aquello que le imposibilitaba caminar. Y ya libre de todo aquello que le impedía caminar, tomó aquello que le daba sentido y dirección, su bastón y su bolsa de pastor. Recuerden que pudo haber luchado con muchos osos, pudo haber luchado con muchas fieras del campo defendiendo las ovejas. Sabía lo que era eso. Y desde lo que era, desde su realidad, desde su sencillez posiblemente, desde sus limitaciones, enfrenta al gran Goliat. Y me parece que hoy también nosotros estamos invitados por nuestro Dios a quitarnos todos aquellos mantos de falsedad, a quitarnos todo aquello que no nos define, a dejar de estar tratando de llenar las expectativas de los demás y vivir simplemente para el Señor, y vivir con lo que nos ha dado, y buscar esos dones y talentos extraordinarios y hermosos que tenemos para enfrentar los Goliat de la vida que vamos a tener, o que nos vamos a encontrar en nuestra vida. Pero vamos a enfrentarlos desde lo que somos, no desde las apariencias. Vamos a enfrentarnos desde lo que somos, no desde lo que la otra gente dice de nosotros. Entonces, a despojarnos de los mantos de falsedad, a despojarnos de todo aquello que no nos define y a asumir la invitación del Señor de quitarnos de encima todo aquello que nos puede estar limitando. ¿Qué te tienes que quitar tú de encima para ser tú, para ser original, para ser quien tú eres? ¿Qué te tienes tú que quitar de falsedad que pueda haber en tu vida? ¿Qué tienes que quitarte de encima? ¿Qué expectativas tienes que de quitarte de encima que te está asfixiando y que no te está permitiendo vivir con libertad? Entonces, esa es la pregunta para esta mañana. Bueno, ahí te dejo la meditación. Espero que vuelvas a leer el texto de Primera de Samuel. Vamos a la oración. Copia la oración. La oración dice de la siguiente manera: Señor Jesús, dame la fuerza para vivir la vida
que me has regalado, la que tú me has regalado. Apártame de las voces que me alejan de vivir y disfrutar esa vida. Amén. Te leo la oración otra vez. Señor Jesús, dame las fuerzas para vivir la vida que tú me has regalado. Apártame de las voces que me alejan de vivir y disfrutar esa vida. Amén.